Eucaristía a partir de las Sagradas Escrituras, de la tradición de los padres de la Iglesia, para ayudarnos después con la reflexión de los grandes teólogos, de los grandes santos y autores espirituales acerca de este misterio que está en el centro de la fe. La Eucaristía es la presencia de Cristo y Cristo está en la Santísima Trinidad. Por eso, cuando reflexionamos acerca de la presencia del Verbo encarnado, nos introducimos en el misterio de Dios, en el misterio de la Santísima Trinidad, en el cual somos, nos movemos, existimos, vivimos, como dice San Pablo. Dios nos envuelve, nos abarca totalmente en nuestro ser, desde fuera, desde dentro, es lo más íntimo de lo íntimo nuestro, como dice San Agustín. Siempre vivimos en Dios, no tenemos nada que no venga de Dios. El ser de todas las cosas es creado por Dios y muy especialmente el ser de la imagen de las criaturas racionales depende totalmente de Dios en su consistencia y también en su operación. Y por eso, cuando hablamos del misterio de la Eucaristía, nos referimos a nosotros mismos, porque la Eucaristía es como el centro de nuestro ser, que tenemos que descubrir crecientemente. Eso es el secreto de la vida espiritual. En este mundo todo está pensado alrededor de la Eucaristía por Dios. Más aún, la misma encarnación del Verbo se dirige al misterio de la Eucaristía. El Verbo se hizo carne para estar presente y activo entre nosotros. Los padres de la Iglesia lo recordaban, San Agustín lo tenía muy presente. No se trata solamente ni principalmente de que la Eucaristía nos haga presente el misterio de algo que ya pasó, como es la encarnación o la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, sino que más bien es lo inverso, o sea, todos los misterios de la vida de Cristo se dirigen a su presencia real en medio de nosotros, a su presencia activa que continúa después en la eternidad. Esto es el centro de lo que con la ayuda del Espíritu Santo queremos meditar a través de estos textos sobre los que reflexionamos, comenzando por San Pablo. En la carta a los Corintios, primera, nos describe el misterio de la Eucaristía como lo realizaban, lo vivían los primeros cristianos. Habían recibido la fe, se habían convertido de grandes pecados que tenían en el paganismo. Algunos eran judíos, otros eran paganos, pero ninguna de las dos condiciones daba la gracia de Dios. La religión de los judíos era verdadera, venía de Dios, pero no daba la gracia por sí, como justamente San Pablo lo explica de muchas maneras, poniéndose como ejemplo en su propia vida. Él intentaba profundizar, seguir con fidelidad su religión, que era verdadera y revelada por Dios, y sin embargo, siguiendo esta religión del Antiguo Testamento, se hacía cada vez más pecador. Él experimenta el cambio, la gracia, la presencia de Cristo. Y desde esta experiencia escribe
en la primera carta a los Corintios, que tenían una experiencia muy diferente porque eran paganos, estaban en Grecia, en un lugar sofisticado, civilizado, heredero de la cultura antigua, con prosperidad económica, con organización, pero con corrupción, como suele suceder en la vida humana, así como la religiosidad, cuando no está la gracia, aumenta la corrupción y el pecado, así también sucede con la cultura, con la reflexión, con el pensamiento humano y con los mismos progresos de la vida social. Todo eso, sin la gracia de Dios, se vuelve en algo que destruye la naturaleza humana en su dimensión personal y también social, comunitaria, por la acción del pecado original y de los pecados personales, que son en cierta manera más graves porque más conscientes y voluntarios. Por eso no hay manera de salir de este círculo vicioso sin la gracia, que es el gran mensaje del Nuevo Testamento en general y de San Pablo en particular, especialmente, como citamos, a partir de su propia experiencia. Aquí los corintios que estaban recién convertidos tenían todavía muchos defectos y San Pablo les reprocha esto para que cambien. Si no hubiesen recibido la gracia, no habrían podido acoger esta posibilidad de cambio que San Pablo les ofrece, pero efectivamente han recibido la gracia, han recibido los sacramentos, sobre todo han recibido la fe, que es lo que permite a una persona y a una comunidad que se recupere después de la caída. Dice San Pablo: otra cosa os denuncio, y no para alabaros, que os reunís no para lo mejor, sino para lo peor. Porque primeramente oigo decir que cuando os reunís en la iglesia existen entre vosotros escisiones, y en parte lo creo. Porque fuerza que aún bandos haya entre vosotros, para que también se pongan de manifiesto entre vosotros los que son de temple acrisolado. Cuando os reunís pues en común, ya no es eso comer la cena del Señor, porque cada cual al comer se adelanta a tomar su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bueno, estas personas son cristianos, son personas que han recibido la fe, que han recibido la gracia, tienen un cierto sentido de la vida comunitaria, pero la viven desordenadamente, sobre todo porque hay divisiones, dice ahí el texto, hay cisma, que quiere decir división, en griego. Este cisma es especialmente contrario a lo que se está celebrando aquí, que es la Eucaristía, como se ve inmediatamente en el texto. La Eucaristía es unidad, es unidad. Es el sacramento de la unidad de Dios, como veremos más adelante. Y esta unidad es interior y también es social, porque no es la simple unidad natural de las cosas, que no se dividen porque mantienen su ser, es la unidad de Dios, que son tres personas, como recibimos en la revelación, y esta unidad
es especial, es decir, es sobrenatural. Y eso es lo que descubrimos con la fe, que es un principio de conocimiento superior al natural. Entramos en un misterio que nos es revelado, pero que todavía es oscuro para nosotros. Por este misterio se va aclarando, es decir, ordenando todo lo demás, es decir, las cosas creadas, el sentido último de la realidad, el fin de todo, el fin de nuestra vida y el fin de la realidad así como es, en primer lugar en este mundo en el cual los hombres son el centro de la realidad. Todas las cosas materiales existen para el hombre y el hombre tiene una naturaleza social en la cual se perfecciona o se degrada. Toda la historia de la humanidad es una oscilación entre estos dos polos, el deterioro, el pecado, la división y el perfeccionamiento, que es siempre una especie de unidad, en primer lugar en la inteligencia y después en la voluntad de las personas que se unen para algo superior, que es la vida social. No alcanzamos nuestra perfección simplemente como individuos. Ahora, cuando tenemos la fe descubrimos que todo esto es preparación para una unidad superior, que es la unidad de la Trinidad que se refleja en nuestra vida social y que se realiza también en nuestro interior, porque en nosotros habita la Trinidad. Estamos unidos al Verbo encarnado por la Eucaristía y el Verbo expira junto con el Padre al Espíritu Santo, que recibimos y nos santifica, y de esa manera podemos retornar al Padre y conocerlo. Eso que se experimenta en nuestra vida interior, especialmente a partir de la Eucaristía, después se refleja en la vida social, y si no se refleja, quiere decir que no está en el interior. Esa es la conexión. O sea, en la vida social se refleja lo que ya se produce en lo interior de cada persona. Eso interior depende de la acción divina, que no está restringida a la sola persona, al solo individuo. Dios actúa en muchos, crea una familia, crea una comunidad espiritual, que es la Iglesia. Ahora, la Iglesia es la unión de los santos, o sea, la unión de los que tienen la vida de la Trinidad en sí. Los que tienen la unión de Dios entre las personas no pueden no unirse entre sí, porque tienen la misma unión. La relación entre las personas de la Trinidad que se refleja en el interior produce un efecto hacia afuera, o sea, relaciona a las personas entre sí de la misma manera. Que como está dispuesto el eco de la Santísima Trinidad en cada individuo. Todo esto está contenido, simbolizado y producido por la Eucaristía. Entonces, en primer lugar, esta reflexión a partir del texto de San Pablo nos hace considerar que no podemos reducir la Eucaristía
a una imagen, especialmente a una imagen del cuerpo de Cristo. La Eucaristía es mucho más que eso, porque es la presencia de la persona divina de Cristo, que es uno de la Trinidad, que está unido con el Padre y con el Espíritu Santo de una manera dinámica según la relación o las procesiones que hay en Dios. Y como Dios actúa en muchos que reciben la gracia, esta manera dinámica produce una unión con los otros que también es dinámica y refleja las procesiones que hay en Dios, en la Santísima Trinidad. Entonces, cuando entramos en el misterio de la Eucaristía, lo hacemos de una manera espiritual, superando la imaginación, superando incluso la afectividad que desciende de esta imaginación. La imaginación y la afectividad son necesarias, corresponden a nuestra naturaleza humana, pero tienen una finalidad, que es la vida espiritual, natural y sobrenatural. Entonces, es necesario trascender la imaginación y trascender la afectividad natural para entrar en un misterio espiritual como dice Santo Tomás en el himno eucarístico de la celebración del Corpus Christi, sensus tactus gustus intefalitur, o sea, el sentido, el tacto, el gusto fallan, son deficientes en ti. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la persona divina de Cristo, unida a su cuerpo que está realmente presente, pero no podemos, viendo la hostia, simplemente imaginar el cuerpo de Cristo, porque en el sacramento de la Eucaristía está presente la persona divina de Cristo con su cuerpo, en el cual se convierte el pan, con su sangre en la cual se convierte el vino. Pero esa presencia no podría existir sin la divinidad de Cristo, sin la persona divina de Cristo. La persona divina es siempre la del Hijo del Padre y la de aquel que está unido con el Padre en el Espíritu Santo, la de aquel que hace proceder el Espíritu Santo desde esta unión con el Padre, como un solo principio. Entonces, eso es lo que asimilamos, o como dice San Agustín y Santo Tomás, más bien nos asimila a nosotros. O sea, la Eucaristía es la puerta de entrada a este misterio de la Santísima Trinidad, sin el cual no se puede entender la Iglesia. La Iglesia tampoco la podemos imaginar como una sociedad natural, como si fuera una especie de Estado, pero religioso, o como una familia grande, natural. La Iglesia es un misterio que viene de la vida divina, es sobrenatural, produce una conexión entre las personas que trasciende no solamente la experiencia humana, sino el conocimiento mismo intelectual. Por eso es un objeto de fe, es un misterio de fe. Y aquí San Pablo, a partir de la constatación de que estas personas que son ya cristianas, están unidas en la Iglesia, tienen defectos, especialmente la división, que se da de muchas maneras, desde la discriminación económica que cita aquí hasta la
la discriminación afectiva, es decir, hay siempre un principio de odio que se mezcla con el amor que procede del misterio divino, porque la unión de Dios, como dice la primera carta de Juan, es el amor mismo, ¿no? Un amor que tampoco es el que nosotros conocemos, es un amor divino, es un amor sobrenatural que trasciende la experiencia puramente humana. Entonces, toda división es contraria al misterio de la unidad de Dios, de la unión y de la unidad de Dios. Continúa el texto. Pues yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto cuantas veces bebiereis en memoria de mí. Porque cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. De suerte que quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Pruébese el hombre a sí mismo, y así coma del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe su propia condenación, come y bebe, si no discierne el cuerpo del Señor. Aquí San Pablo nos introduce de una manera muy directa en el misterio de la Eucaristía, haciendo una diferencia entre la santificación y la condenación. O sea, hay dos modos de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, de unirse a su divinidad, a su persona divina y a la Trinidad. Una es desde una situación de división interior y exterior, que es la descrita anteriormente, y otra es aquella de una situación de unidad y unión, interior y exterior. Esa unidad y unión es la vida santa de Dios, la vida del misterio divino recibida en una persona y en una comunidad. Y las dos recepciones corresponden, porque tienen la misma fuente, que es la vida divina. Cuando una persona o una comunidad se acerca a Cristo y por tanto a la Trinidad en esta situación de división interior y exterior, se produce un desencuentro más profundo con Dios. O sea, se acrecienta el pecado, que no es otra cosa que la división misma, que tiene su origen en el alejamiento de Dios. Un alejamiento espiritual que es mental, intelectual, voluntario, y después también es afectivo y es imaginativo y abarca además la conducta externa. Hay una profunda división, que es siempre división respecto de Dios, que es unión, que es comunión, que es unidad. Entonces, esa división se acrecienta por medio de la mentira. En el Evangelio, Jesucristo dice que el demonio es padre de la mentira. Santo Tomás dice que no se puede comulgar
cuando se está lejos de Dios, porque eso es una simulación, es decir, una mentira. Ahora, la mentira es algo consciente, porque no se puede ser mentiroso sin darse cuenta de que se lo es. Por eso, cuando alguien individualmente considerado o una comunidad se acerca a la Eucaristía en esta situación de división interior, los males se acrecientan, porque se hacen más conscientes por medio de la mentira. Es decir, hay una experiencia interior negativa, divisiva, interior y exterior, que por medio de una elaboración mental, de un razonamiento incorrecto, se quiere transformar en algo bueno, en algo santo, con la conciencia de que no lo es. Bueno, se produce así un proceso de deterioro que es muy profundo y que es justamente contrario al efecto esencial de la Eucaristía, que es la unión con Dios y por tanto la santificación, la elevación de la mente, la espiritualización personal y comunitaria. Por eso, cuando recitamos el credo y decimos que creemos en la Iglesia una, estamos manifestando nuestra fe en el misterio de la Eucaristía, que hace presente la unidad de Dios, que nos unifica interiormente y también exteriormente, socialmente, comunitariamente. Por eso, en las épocas en que la cristiandad era más vigorosa, no solo se producían muchos santos, sino que también se transformaba la realidad social, ¿no? La realidad social que estaba expresada, por ejemplo, en las celebraciones también exteriores del Corpus Christi. Que significaban que toda la realidad social, incluso en sus elementos naturales y políticos naturales, estaba ordenada alrededor del misterio de la fe, que es el misterio de la Eucaristía. Cuando en la celebración, después de las palabras que producen la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, se dice que es misterio de la fe, se está diciendo justamente que la Eucaristía de alguna manera resume toda la fe, porque hace presente la vida de Dios a través de la humanidad de Cristo, la transmite a la persona que participa de la celebración eucarística y de la recepción de la comunión, y la transmite a los demás de una manera orgánica o jerárquica. Jerárquica quiere decir según un principio divino o un principado divino, es decir, de una manera ordenada espiritualmente, interiormente y también externamente. Esto es el orden sacramental. Sacramental quiere decir el orden de los misterios que para nosotros culmina en la Eucaristía. Este orden, a su vez, es una participación de un orden superior que es la Eucaristía que se celebra en el cielo, pero no de la manera sacramental y por tanto exterior y sensible que tenemos aquí, que es necesaria para nosotros, sino de otra manera superior,
Por eso se dice que la Eucaristía es el pan de los ángeles que no tienen cuerpo, no tienen materia y no celebran la misa de la misma manera que nosotros, pero contemplan la divinidad de Cristo, toda su persona y por tanto también su humanidad, y la contemplan en su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Lo que contemplan los ángeles se hace presente aquí en la celebración eucarística y se transmite a la vida personal y a la vida social. Por eso la Eucaristía no solamente santifica a la persona que la recibe y que participa de la celebración, sino que genera la Iglesia misma, que es el cuerpo de Cristo místico, es decir, misterioso. La Iglesia es el cuerpo eucarístico de Cristo. Ahora, esta Iglesia no solo es una, sino también santa. Creo la Iglesia una santa. Y es santa justamente por la Eucaristía. Por eso, la Eucaristía es el tesoro más grande de la Iglesia porque contiene a Cristo y es la Iglesia misma en su raíz. Por eso todo lo demás se conecta con la Eucaristía. Toda la realidad debería conectarse con la Eucaristía a través de los sacramentos, de los otros sacramentos que santifican los diversos aspectos de esta realidad humana, pero sobre todo a partir de la contemplación de la Eucaristía, que es el fin de los sacramentos. La Eucaristía, como estamos ya viendo, no es solamente el sacramento, sino la presencia de Cristo y de su Iglesia que está unida a Cristo. ¿Y dónde está esa presencia? Está principalmente en nuestra alma, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad, en nuestro espíritu. Ahí está la Eucaristía principalmente. Por eso el fin de la Eucaristía es siempre la comunión espiritual, que no es una simple oración como a veces se entiende, y menos una oración para los que no pueden comulgar. Es la presencia real de Cristo en nuestra mente. Es la presencia real de Cristo en nuestra mente. Existen muchas maneras de devoción eucarística que se ordenan a la misa, entre ellas la adoración, que es necesario profundizar de manera tal que sea una unión creciente con esa presencia divina de Cristo, eliminando los defectos que provienen de la falta de crecimiento, porque las maneras de devoción que sirven al principio no sirven después en el crecimiento espiritual, especialmente cuando no se transforma el uso de la afectividad y de la imaginación referidas a la presencia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Es necesario ir más allá, una evolución espiritual. Para entrar en profundidad en el misterio de la Eucaristía y que transforme de verdad la vida. De otra manera, por más que
participemos de la Santa Misa y de la adoración, no se producirá una verdadera, efectiva transformación espiritual. Por eso, con la ayuda de la Sagrada Escritura, meditamos lo que significa este misterio y terminamos con una breve referencia a un texto capital de la Sagrada Escritura en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde Jesús se refiere a este misterio en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan bajado del cielo, sino mi Padre es quien os da el pan verdadero que viene del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. En el Antiguo Testamento Dios había dado el maná, que era material. En el Nuevo Testamento Dios Padre da directamente el Hijo, la persona divina de Cristo, que es quien habla y quien da la vida al mundo. Dijéronle pues, Señor, danos siempre ese pan. Dícele pues Jesús, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no padecerá hambre, y el que cree en mí no padecerá sed jamás. Pero ya os dije que me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viniere a mí no le echaré fuera. Pues he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me dio no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el último día. Los judíos que lo oían tenían mentalidad carnal y murmuraban, se rebelaban, murmuraban pues los judíos de él, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si no lo trajere el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe sus enseñanzas viene a mí. No que al Padre le haya visto alguien, solo el que viene de parte de Dios, ese es el que ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan viviente, el que del cielo ha bajado. Y quien comiere de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Jesús se refiere a su propia persona. Él es el que revela lo que vio en el Padre, que conoce todo, que es Dios, porque Él mismo es Dios. En el texto aparece como la comunión con este pan, la asimilación de este pan, es una asimilación espiritual, es creer y querer.
creer lo que Él dice, lo que Él transmite, por medio de una unión espiritual de nuestra mente, y desear. Es creer y moverse hacia Él y a través de Él hacia el Padre. Es toda una operación espiritual superior, sobrenatural, que es la única que supera la división que hay en el mundo y en cada persona, y que es el pecado. Por eso la participación en la Eucaristía y la recepción de la Eucaristía significa esta operación espiritual y la produce. Por esto el misterio de la Eucaristía no puede reducirse a un hecho externo, no puede banalizarse. Debe ser recibido con una fe muy elevada y con un amor muy elevado. Y esto significa con una fe y un amor que crecen, que es lo que aparece en este texto. Si no hay crecimiento, tarde o temprano la Eucaristía produce el efecto contrario, que es lo que le pasó a los corintios, que iniciaron el movimiento pero no lo siguieron, no profundizaron. Se quedaron estancados y con eso tornaron a la situación anterior. Y en algunos casos, justamente, es lo que denuncia San Pablo a los corintios, a una situación peor. Por eso es necesario tener este crecimiento espiritual para recibir la Eucaristía. Una transformación interior que es una transformación total, porque el misterio de la Eucaristía es un misterio total, o sea, abarca toda la realidad. Como dijimos antes, creo la Iglesia una, santa y también católica. Católica quiere decir universal, en primer lugar porque se refiere a la unión de los que tienen la misma fe en todo el mundo. Eso quiere decir católica. Pero en segundo lugar, porque abarca la totalidad del ser de los que tienen la misma fe. Y por eso los va conectando, los va uniendo, no solo en los aspectos interiores, sino también en los externos, que adquieren una nueva significación y que continúan el sacramento, que es el sacramento de la Eucaristía, es decir, el signo sensible y eficaz de la gracia que la Eucaristía es. Por eso, en la verdadera visión católica, toda la realidad se transforma a partir de la Eucaristía.